Que se encarga del sistema de lodo. El lodo es una de las cosas más importantes en el equipo. Cuando se necesita, se sube y trabaja en la torre de perforación, ala para sacar la tubería, a fin de realizar viajes de tubería o lo que sea que se necesite. Tenemos el motorista. Él se encarga de la mayoría de los asuntos mecánicos, los motores y, por supuesto, de revisar el aceite y la grasa, y de mantener todo engrasado, además del mantenimiento regular de otras cosas. Tenemos los dos operarios del piso de perforación, también llamados cuñeros, quienes básicamente permanecen en el piso y ellos nos ayudan. Llevan a cabo las conexiones de las tuberías o ayudan al torrero con el lodo. Si se puede, lavamos, limpiamos y ordenamos el equipo de perforación. En cualquier momento determinado podrá haber más gente alrededor del equipo de perforación que solo los empleados de la contratista de perforación. La operadora cuenta con un representante en el sitio quien dirige el programa del pozo utilizando una variedad de proveedores y contratistas. En esencia, en estos trabajos el pozo es propiedad del representante de la operadora. Su tarea es que todo funcione bien y de asegurarse de que hagamos lo que él desee según las normas de su compañía. Cada empresa tiene su manera diferente de perforar pozos, y su trabajo es asegurarse de que se haga de dicha manera. Entre los suministros y servicios utilizados durante la perforación, la operadora es responsable de traer al sitio de la perforación los suministros para el lodo y contrata a un ingeniero de lodos para supervisar el programa. La operadora es responsable de hacer los arreglos para todos los suministros y servicios necesarios para el revestimiento y la cementación, y de alquilar cualquier equipo especial de fondo de pozo, como motores de lodo y herramientas de perforación. El operador también se encarga de los servicios de apoyo técnicos necesarios tales como la perforación direccional o los servicios de registro de los pozos. En resumen, la operadora tiene un rol participativo importante en la perforación de un pozo. Los operadores en su propia manera son únicos. 4 operadores diferentes pueden perforar un mismo pozo de 4 maneras diferentes. Cada uno tiene su propia manera especial, solo depende de sus ingenieros y cómo quieren perforar el pozo. Ahora que ya están familiarizados con el equipo y la cuadrilla, vamos a hablar con el perforador. En este momento nos encontramos a una profundidad de 830 pies. Vamos a perforar el hueco de superficie hasta una profundidad total de 950 pies. La presión de la bomba está alrededor de 2.000 psi, estamos perforando con 8.000 a 10.000 libras sobre la broca y entre 450 a 500 pies por hora. Y todo va sin problemas en estos momentos. Las principales actividades para la perforación son las de izamiento, rotación y circulación. Se cuentan con sistemas para accionar las mismas, además de equipamiento generador de energía. Echemos un vistazo comenzando con el izamiento. El sistema de izamiento se utiliza para elevar y bajar los tubos de perforación y de revestimiento. El sistema debe ser capaz de manejar el enorme peso de una larga sarta de tubería de perforación, ya que ésta llega hasta el fondo del pozo. El sistema de izamiento del equipo de perforación utiliza un bloque y un juego de poleas. El bloque que se muestra ascendiendo se llama bloque viajero y el bloque fijo en la parte superior de la torre se llama el bloque de la corona. El bloque viajero en este equipo de perforación está integrado al top drive. Sin embargo, en los equipos de perforación sin top drive, el bloque viajero es independiente y tiene un gancho fijado al mismo para suspender cargas. El bloque de corona y el bloque viajero están interconectados con un cable de acero conocido como el cable de perforación. Los cables de perforación se fabrican en tamaños que van de 7 octavos de pulgada hasta 2 pulgadas de diámetro. El cable de perforación en este equipo de perforación es de 1 y 3 octavos de pulgadas de diámetro. Durante la perforación, el cable de perforación se corre desde el carrete de suministro por la torre hasta el bloque de corona. El cable pasa varias veces entre el bloque de la corona y las poleas del bloque viajero. Y luego se baja al malacate. Una longitud de trabajo adecuada es enrollada en el winche de tambor del malacate.
El extremo del carrete de suministro del cable de perforación se sujeta a la subestructura con un ancla de cable muerto para fijarlo en su lugar. Con esa configuración, el bloque viajero se moverá hacia arriba o hacia abajo según el cable de perforación sea enrollado o desenrollado por el malacate. El malacate en este equipo de perforación está accionado por dos motores eléctricos con cerca de 1500 caballos de fuerza combinados. El malacate también tiene un potente sistema de frenado para suspender cargas pesadas. El malacate se controla desde la consola del perforador. En este equipo de perforación, el malacate se activa mediante un movimiento hacia adelante o hacia atrás de una palanca de mando. El sistema de izamiento utiliza herramientas denominadas elevadores para agarrar las tuberías de perforación y de revestimiento. Los elevadores están unidos a brazos extendibles del top drive. En el equipo de perforación se tienen adaptadores roscados especiales para izar botellas y herramientas de perforación que no puedan ser agarradas directamente por los elevadores. Además del sistema de izamiento principal, los equipos de perforación también cuentan con uno o más winches pequeños en el piso para elevar y bajar equipos entre el piso de perforación y el suelo o para mover equipos en el piso. Ahora que ya están familiarizados con el sistema de izamiento, vamos a discutir el sistema rotatorio. Hay dos métodos de rotación utilizados en los equipos de perforación. El método tradicional utiliza una mesa rotaria motorizada en el piso de perforación que se aferra alrededor de la sarta de perforación y la gira por el costado. Desde los años 80 se han construido un número cada vez mayor de equipos de perforación con un sistema nuevo denominado Top Drive. Los equipos de perforación con Top Drive tienen un conjunto de motor eléctrico en el mástil que se conecta al extremo de la sarta de perforación y la hace girar desde la parte superior. Este equipo dispone de un top drive, compulsado por dos motores eléctricos con 400 caballos de fuerza cada uno. El top drive se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de rieles verticales que lo mantienen estable al aplicar torque. El conjunto del top drive tiene un eje de accionamiento con una conexión que se enrosca en la parte superior de la tubería de perforación y hace girar la sarta de perforación al energizarse el motor del top drive. En la medida en que el movimiento de giro profundiza el hueco, el top drive se desplaza hacia abajo o a lo largo de un riel y continúa hasta que el extremo superior de la tubería está cerca del piso de perforación. En este punto es el momento de añadir tubería adicional, proceso que se denomina la conexión de tubería. Para hacer una conexión, la sarta de perforación se levanta ligeramente del fondo, la rotación se detiene y las bombas de lodo se apagan. Se inserta una herramienta para sujetar la sarta denominada cuñas en el hueco de la mesa rotaria alrededor de la tubería. La tubería es entonces bajada y las cuñas sujetan la tubería utilizando la fuerza del peso de la sarta de perforación y el tubo se suspende en la mesa rotaria. Se coloca el top drive en reversa para soltar la conexión en la parte superior de la sarta de perforación. Al extremo de la tubería que se deja sobresaliendo a través del piso de perforación se le denomina tronco o tubo en cuñas. Luego, el perforador utiliza los brazos extendibles para mover el elevador de tubos hacia el hueco del ratón, donde 3 tramos de tubería han sido preconectados y están listos para usarse. El elevador se cierra alrededor de la tubería por debajo del cuello del tubo. El top drive se eleva izando la tubería consigo. Un operario del piso de perforación retira un filtro cónico de lodo de la parte superior de la tubería y luego cubre las roscas con una grasa que tradicionalmente se ha denominado grasa de tubería para alistarla para la siguiente conexión. Cuando la parte inferior de la tubería sale del hueco del ratón, la cuadrilla de perforación guía la parte inferior de la tubería para colocarla sobre el tubo en cuñas. La tubería se inserta en la tubería en cuñas y se aprieta con la llave doble automática.
La cuadrilla espera mientras el top drive se conecta automáticamente en el extremo superior de la parada de tubos en la parte de arriba de la torre. Tras la conexión, se levanta la tubería y se retiran las cuñas. Se activa el top drive, se encienden las bombas de lodo y se baja la tubería para continuar la perforación. Los 3 nuevos tramos de tubería permitirán la perforación de otros 90 pies antes de que sea necesaria una nueva conexión. Para prepararse para la próxima conexión, 3 tramos adicionales de tubería de perforación se elevarán hasta el piso de perforación de uno en uno y se conectarán en el hueco del ratón para formar una parada. El primer tramo se baja dentro del hueco del ratón y se mantiene en su lugar con unas cuñas mientras espera la conexión con el tramo siguiente. Los tramos de tubería son elevados al piso de perforación por la planchada automatizada. Los equipos de perforación que no cuentan con una planchada automatizada arrastran la tubería por la rampa mediante un winche ubicado en el piso de perforación. Los tramos son levantados de la planchada y movidos a su lugar utilizando un winche en el piso con un accesorio para izar tubos. Los tramos de tubería son apretados y la tubería se baja de modo que el tercer tramo pueda ser igualmente conectado. Los equipos que utilizan una mesa rotatoria en lugar de un top drive, conocidos como equipos de perforación Kelly, tienen un método diferente para la rotación de la sarta de perforación y realizar las conexiones. Una mesa rotaria no puede conseguir un buen agarre lateral de la tubería de perforación redonda, por lo que una sección hexagonal del tubo denominada Kelly se coloca en la mesa rotaria y se sujeta firmemente mediante un cuadrante de transmisión rojo. La tubería se fija a la parte inferior de la Kelly. La parte superior de la Kelly se conecta a un dispositivo denominado unión giratoria Kelly, el cual también tiene una línea de lodo conectada. La unión giratoria Kelly proporciona un conducto cerrado para bombear lodo a través de la parte superior de la Kelly y hacia abajo por la columna de perforación. La unión giratoria Kelly se conecta al gancho del bloque con el gancho del swivel. Debajo de la unión giratoria Kelly se encuentra un dispositivo accionado hidráulicamente denominado el rotor o Kelly Spinner, que se utiliza para ahorrar tiempo haciendo girar la Kelly al conectar o desconectar tramos de tubos. Los equipos de perforación Kelly solo pueden conectar una sección de tubería de perforación a la vez. Las conexiones se realizan cuando la parte superior de la Kelly ha llegado hasta un punto cercano al cuadrante. La sarta de perforación es luego izada hasta que la Kelly y el cuadrante de transmisión quedan por encima de la mesa rotaria y la sección superior del tubo de perforación sobresalga a través de esta última. Entonces, se insertan las cuñas y la tubería queda suspendida en la mesa rotaria. El Kelly se desconecta de la tubería de perforación con llaves manuales. Y a continuación, se utiliza la mesa rotaria para desenroscar el tubo.
La parte inferior de la Kelly es entonces girada hacia el hueco del ratón y la misma se conecta a una nueva sección de la tubería. La Kelly se atornilla usando el rotor y luego se aprieta con las llaves manuales. A continuación, el tubo se eleva fuera del hueco del ratón y los operarios del piso de perforación o cuñeros colocan la tubería sobre la mesa rotaria. La parte inferior del tubo es entonces colocada en la parte superior del tubo en cuñas y con el rotor y las llaves manuales se conectan a la sarta de perforación. Luego, la tubería se eleva ligeramente y las cuñas se retiran. La sarta de perforación se baja hasta el cuadrante de transmisión, este apoyado sobre la mesa rotaria. La mesa rotaria se gira lentamente hasta que el cuadrante de transmisión se asiente correctamente. Entonces, se lleva el motor de la mesa rotaria a su velocidad normal, se encienden las bombas de lodo y se reanuda la perforación. Hace unas 10 horas que se comenzó a perforar y hemos llegado al fondo del hueco de superficie. Hablemos con el perforador. Hasta ahora, la sacada de la tubería del hueco ha ido bastante bien. A veces nos encontramos con espacios estrechos al sacar la tubería, pero esta vez todo ha ido bien. Luego vamos a sacar y bajar el ensamblaje de fondo BHA y una vez abajo, armaremos equipo de revestimiento y empezaremos a bajar el revestimiento. Estamos en el proceso de retirar la tubería del hueco. Esto se denomina sacando tubería. Como regresaremos al hueco, no vamos a bajar la tubería de perforación. En su lugar, la vamos a desconectar en secciones de 3 tramos denominadas paradas. Luego la vamos a arrumar verticalmente en la torre. Se utiliza el top drive para levantar 3 tramos de tubería sujetados por el elevador de tubería. Una vez que el tercer tramo haya salido, se utilizan cuñas para suspender la tubería en su lugar. Durante la extracción de la tubería, este equipo de perforación utiliza cuñas propulsadas llamadas cuñas de viaje, que se activan por el peso de los operarios de piso de perforación. Se trae la llave doble automática para desenroscar la tubería. La parte inferior de la tubería se coloca en el fondo de la zona de arrumaje. La parte superior se engrasa para ahorrar tiempo al volver a meter la tubería. Arriba en la torre, el torrero o enganchador se para sobre una plataforma denominada ganchera o trabajadero y mueve la tubería dentro de ranuras denominadas trinchos. Entonces, se bajan los elevadores para extraer la siguiente parada del hueco.
El proceso continúa hasta sacar la broca del hueco. Con la sarta de perforación ya fuera del hueco, lo revestiremos con tubería de acero denominada tubería de revestimiento. Durante la perforación, el pozo está expuesto a las formaciones circundantes. Como resultado, pueden surgir problemas incluyendo el paso de aguas freáticas, el derrumbe de la formación y la pérdida de fluidos de perforación en las zonas débiles o fracturadas. Para controlar estos problemas, se instala en el hueco una tubería de acero denominada tubería de revestimiento, la cual se cementa en su lugar para proteger tanto el pozo como las formaciones circundantes. La tubería de revestimiento que se utilizará para la sección de superficie de este pozo es de 9 y 5/8 de pulgada de diámetro y las paredes son un poco más de 1/4 de pulgada de espesor. Un tramo de tubería de revestimiento típico tiene aproximadamente unos 40 pies de largo, pero hay disponibles secciones más cortas y más largas. Las tuberías de revestimiento tienen roscas en ambos extremos y tienen un acople doble de rosca para torquear en extremo para permitir las conexiones. La instalación de la tubería de revestimiento será dirigida por una cuadrilla de revestimiento contratada por el operador. Los operarios del piso prestarán su apoyo principalmente trabajando en el suelo para subir la tubería a la cuadrilla en la medida en que la necesiten. Los tramos de la tubería se izan desde la planchada automatizada usando elevadores de tubos de revestimiento que se amordazan alrededor del tubo en un punto debajo del acoplamiento. Los elevadores se sostienen con brazos extendibles especiales para tubería que están conectados al top drive. El primer tramo que bajará por el hueco tiene un zapato flotador, instalado en la parte inferior. El zapato flotador tiene bordes redondeados que evitarán que el borde de la tubería de revestimiento se agarre de los lados del pozo a medida que desciende. El zapato flotador también tiene una válvula de una sola vía que evita que el lodo fluya dentro de la parte inferior de la tubería. La válvula de chequeo tiene dos funciones. Primero, le da a la tubería de revestimiento hueca algo de flotabilidad en el pozo lleno de lodo, lo que reduce la carga de suspensión en el sistema de izamiento. Periódicamente se agrega lodo a través de la parte superior de la tubería de revestimiento para que se hunda en el hueco en la medida en que se agregan secciones. Segundo, la válvula de una sola vía más adelante permitirá bombear cemento a través de la parte inferior de la tubería y hacia arriba por el espacio anular, evitando un contraflujo de la misma tras detenerse el bombeo. El tramo que se conectará por encima del zapato de revestimiento tiene instalada en la parte inferior una sección denominada el collar flotador. El collar flotador se utiliza durante la cementación para atrapar los tapones que se colocan delante y detrás del cemento a medida que ésta se bombea por la tubería de revestimiento. Los tapones son retenidos en el collar flotador mientras que el cemento fluye a través del mismo. Una vez que el zapato y el collar flotador de la tubería de revestimiento están en el hueco, se instalan uno a la vez los tramos normales de revestimiento. Luego, la tubería de revestimiento es agarrada y sostenida con cuñas especiales para tubería de revestimiento en una base de suspensión denominada cuña de revestimiento. Se instala una grapa de seguridad en caso de que las cuñas fallen. La tubería de revestimiento se baja a la altura correcta para hacer la conexión.